Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Damián Rodríguez y es para mí un inmerecido privilegio el poder compartir contigo ese testimonio para la gloria y la honra de mi Señor Jesucristo. Espero que este testimonio sea de edificación para tu vida y sea una bendición para ti y para los tuyos, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy tengo una identidad, hoy tengo un nombre y hoy tengo una familia, gracias a Dios. Pero no siempre fue así. Yo vine a este país a la edad de 9 años, en 1989. Yo vengo de República Dominicana y el testimonio que voy a compartir contigo es para glorificar a Cristo Jesús, a su infinito poder y a su gracia y su misericordia. Soy el más pequeño de 4 hermanos, 2 varones y una hermana. Como dije anteriormente, vengo de República Dominicana. Mi madre nos dejó en República Dominicana con el sueño y la esperanza de conseguir un futuro mejor para nosotros. Al yo ser el más pequeño de entre mis hermanos, me dejó de 9 meses. Cuando mi madre vino a este país, con el deseo y el anhelo de una vida mejor para ella y para nosotros, debido a que mi papá no le daba una vida a ella muy grata, y mi abuela, la mamá de mi mamá, no le facilitaba la vida a mi madre tampoco. Entonces mi madre viene a este país y deja a sus 4 niños pequeños, yo siendo el más pequeño. Mi abuela materna me entrega a unas personas para que me tuvieran un tiempo con ella, y estas personas me llevan a un campo. Y allí estuve con estas personas, donde uno de ellos cometía actos de crueldad hacia mi persona porque yo era un niño y él le gustaba subirme en unas matas de plátano, unas cepas de plátanos, para que yo me montara en ellas, y él se gozaba cuando yo gritaba porque la cepa la ponía en un río, y esto era algo para mí que como niño no era divertido, porque yo pensé que me podía caer entre las cosas que hacía. También esta persona tomaba mentas y la frotaba en sus genitales, estoy hablando de un varón, y me las daba a mí para que yo las comiera. El tiempo transcurrió y mi madre dio su primer viaje a República Dominicana. No recuerdo exactamente, yo era muy pequeño, yo tendría por lo menos unos 5 años. Recuerdo que mi madre, cuando viajó por primera vez, fue la primera vez que la vi, y después de esto mi madre acordó dejarnos a mí y a mi hermano, el que es mayor que yo, en casa de mi abuelo materno, en un campo en República Dominicana. Nos quedamos allí y recuerdo que en una ocasión un tío mío, el cual me voy a reservar su nombre, este tío pretendía una muchacha, y recuerdo que era una noche con la luna muy brillante, y esto fue en un campo, y él en ese campo, no recuerdo con exactitud qué fue lo que sucedió, pero él pretendió a esta muchacha. Y recuerdo que en una ocasión en el campo, en casa de mi abuelo materno, él me sube a su cama y allí me hace que le practique sexo oral. Yo no sabía en realidad lo que estaba sucediendo,
Yo ignoraba totalmente lo que sucedía y como niño al fin pues yo no sabía. En esta ocasión, cuando él hizo que yo le practicara sexo oral, había una letrina, lo que le llaman una letrina en los países nuestros, son esta clase de baños improvisados. Y allí él me llevó a esa letrina y trató de penetrarme. Ah, fue algo que me sorprendió mucho y me asustó. Y recuerdo que yo me quejé, yo tendría por ahí unos 7 años cuando eso sucedió, de 6 a 7 años. Y recuerdo que nunca más mi tío me volvió a hablar al respecto, pero yo sentía vergüenza por lo que había sucedido. Yo me quejé y, y él no llevó a cabo el acto de abuso sexual que él tenía tramado. Y en este momento el tiempo transcurrió y nunca más volvimos a tocar el tema y ese tío nunca más se volvió a acercar a mí con esas intenciones. Luego el tiempo transcurrió y había otro tío, hermano suyo, que sexualmente abusaba de mí, no me penetraba, pero hacía cosas indebidas y por la magnitud de los hechos no voy a entrar en detalles. Y recuerdo que en una ocasión mi madre fue de aquí y me llevó y me sacó de casa de mi abuelo materno, porque mi hermano y yo nos quejamos de que nos ponían a hacer los quehaceres y a cargar el agua, a traer el agua en galones de una quebrada, un manantial pequeño que había en este campo para 1989. Llegamos a este país, nosotros cuatro, mis 3 hermanos y esta persona que soy yo. Y como niños al fin llegamos curiosos, llegamos con deseo de explorar este país del que tanto habíamos escuchado hablar. El tiempo transcurrió y al año mi madre, como nos dejó pequeño, no había convivido con nosotros por tanto tiempo, no se, no se amoldaba a nuestro comportamiento y teníamos mucho conflicto en el hogar porque mi madre se había casado y la pareja de mi madre no era nuestro papá, pero él aceptó a mi madre con nosotros cuatro y llegamos a este país y nuestro comportamiento no fue de mucho agrado para con él y entre nosotros mismos empezamos a tener conflictos y fricciones entre hermanos, cosa que es muy común entre los hermanos, pero a mi madre no le agradó y no lo toleró mucho y terminó por enviarnos a mí y a mi hermano mayor a República Dominicana. Allí pasamos por diversas situaciones porque el tiempo transcurría. Esto fue a los 10 años que mi madre me mandó de regreso a República Dominicana debido al comportamiento que yo tenía. El tiempo transcurrió y mi madre al año me mandó a traer, pero en el año que estuve en República Dominicana empecé a tener encuentros sexuales con primos, porque yo estaba entrando en la edad de la pubertad, del desarrollo hormonal y empecé a tener encuentros homosexuales con primos. Y luego mi madre nos mandó a buscar a mi hermano y a mí otra vez, a los 2 años.
Estuve 2 años en República Dominicana. A los 2 años que no vuelve a mandar a traer a mí a mi hermano para el 1992. Vinimos un poquito rebelde, un poquito molesto por lo que mi madre había hecho con nosotros, que nos había mandado con un permiso para que no entráramos hasta que se cumplieran 2 años. Fue una forma como de disciplina, algo que no nos agradó. Pero el tiempo pasó y, y la perdonamos. Luego, a mi madre no le gustó nuestro comportamiento porque vinimos más rebeldes y nos volvió a mandar uno adelante y el otro atrás. En esto ya al año nos mandó, ya al año yo tenía por ahí como 13 años y me mandó por 2 años más. Y ya en esos 2 años que ella me mandó, yo empecé a tener encuentros sexuales con primos nuevamente y esta vez mayor, porque ya yo tenía mayor edad y un poquito más de conocimiento. Y si bien no sabía distinguir entre lo que estaba bien y lo que estaba mal, pues yo simplemente me dejaba llevar por la circunstancia y lo sucedido. El tiempo transcurrió y yo empecé a socializarme en República Dominicana con personas homosexuales. Y a mi familia no le agradó demasiado, pero como mi familia también tenía sus propios conflictos, decidieron enfocarse en mí. Y el tiempo transcurrió y yo iba explorando aquel túnel sin fondo, porque era como una clase de abismo en el que yo iba cayendo. Y era solo el principio. Luego mi madre me mandó una carta donde me decía que conocía de mi comportamiento y que hasta que no fuera un hombre, yo no iba a regresar a este país. Yo tenía 14 años para ese entonces. Hasta que yo no fuera un hombre de bien, yo no iba a regresar a este país. En eso, un tío mío le dice a mi madre que le dé la tarjeta verde, la Green Card, para que él me trayera a vivir con unos primos que viven en Boston, Massachusetts. En ese momento, después de una larga insistencia de mi tío, mi madre acepta y le da la tarjeta. Y él va. Y yo tuve que pedir el pasaje para regresarme. Lo pedí prestado. Y vine a la edad de 14 años. Vine a parar a Boston, Massachusetts, a casa de unos primos. El túnel sin fondo en el que empecé a caer desde el abuso de mi niñez, del homosexualismo, iba calando más profundo en mi vida y empecé a descender sin darme cuenta, porque ya yo me había inclinado a esos malos deseos de la carne. Y a la edad de 14 años empecé a vestirme de mujer. Para mis primos era normal, porque ya se rumoraba entre la familia que al parecer yo no hacía las cosas correctas conforme a mi naturaleza como varón que nací. Yo andaba en desviaciones sexuales, en actos pecaminosos de homosexualidad. Mi abuela, una señora católica, y mis abuelos y mis ancestros católicos. Y yo estaba siguiendo esa religión. Y esto es lo que sucede cuando la persona no conoce de Dios y decide buscar a Dios por sus propios medios, en ignorancia y en ceguera espiritual. La idolatría le abre las puertas a esta clase de demonios, porque son demonios que se apoderan de la persona y entran en la persona y van trazándole este camino de homosexualidad, de desviación y de perdición. Pero hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Recuerdo que en Boston, Massachusetts, cuando empecé a vestirme de mujer, mis primos lo aprobaron. Mi hermano se hizo mi enemigo, pero él estaba vendiendo drogas.
y mis primos aprobaron el comportamiento mío y les pareció muy normal porque ellos también estaban ciegos espiritualmente. Recuerdo que con el anhelo de cambiar mi apariencia masculina por una apariencia femenina, en mi ignorancia, creyendo las mentiras de Satanás que me decía las 24 horas en la mente que yo había nacido para ser mujer, vine a Nueva York. Después de hablar con mi madre y llamarla y decirle que no aguantaba más estar en casa de mis primos ni en casa de mi hermano, porque mi rebeldía no me permitía tener una vida tranquila, y decidí venirme a Nueva York por invitación de mi madre, la cual me dijo, si quieres ven y aquí te pones a estudiar. Vine de allá para acá, de Massachusetts a Nueva York, y con el pretexto de estudiar en una escuela de peluquería, de estilista. En eso mi madre está viviendo en la 83, en la 82, perdón, y 37, en Jackson Heights. Llegué a este lugar donde la homosexualidad abunda en este lugar. Yo traía la mala inclinación desde que vine de República Dominicana, que Satanás había desviado mi naturaleza masculina desde que fui abusado. El tiempo transcurrió y en los trámites de la inscripción para la escuela de belleza, mi desviación también se inclinaba a mayor escala. Comencé a estudiar. Mi madre me prohibió que me vistiera de mujer en la casa. Comencé a estudiar en la peluquería, el curso de cosmetología en la escuela de belleza. Y al pasar el tiempo conocí unas personas homosexuales en mi adolescencia. Tenía ahí por ahí unos 16, 17 años. Conocí unas personas homosexuales en una barbería, en un salón de belleza. Y estas personas me sugirieron hormonas femeninas. Estas son las astucias que el diablo usa para acabar de hundir a las personas. Me ofrecieron hormonas femeninas y yo pensé que con eso el sueño de ser mujer se iba a realizar en mi vida. Pero hay poder en la sangre de Jesús. El tiempo transcurrió y comencé a socializarme más con las personas homosexuales. Estas personas me ofrecieron hormonas femeninas para cambiar mi apariencia física. Ya yo quería irme a las discotecas, porque ellos también me invitaron en una ocasión a unas discotecas de homosexuales y quedé sumamente impresionado ahora veo por el grado de perdición que había allí, pero en aquel entonces supuestamente era de diversión. Y estas personas me ofrecieron hormonas femeninas y como yo no tenía un empleo para pagármela y costeármelas, empecé a prostituirme en la 86 y 37 en Jackson Heights. En aquel entonces, para 1997, la prostitución tenía un rango de escala que iba ascendiendo cada vez más. Pero con ello también la maldad, el pecado y la perversión también aumentaba. Recuerdo que en una ocasión me fui a esta discoteca gay de homosexuales en la 69 y Jackson Heights. Cuando llegué a esta discoteca llamada Luchos, de puro homosexuales, allí conocí a esta persona de 42 años. Yo tenía 17 años y esta persona tenía 42 años. Y lamentablemente empecé a citarme con esta persona y a verme. Y el tiempo transcurría, pero mi degradación aumentaba también con el tiempo. Recuerdo que mi rebeldía en la casa de mi madre llegó al grado tal
que esta persona hasta me llamaba por teléfono y yo me molestaba si mi madre no me pasaba la llamada. Ya yo no quería contestarle a mi madre con respeto, ya yo no respetaba a mi padrastro porque era el esposo de mi madre. Y recuerdo que yo solamente miraba el objetivo de la perdición del deseo de mi carne, que cada día me hundía más en aquel pozo sin fondo. Dale la gloria a Cristo, que extendió su mano y me sacó de aquel abismo. Y era solo el principio. Llegué al grado tal que mi madre tuvo que darme para mudarme. Y me dio lo de una renta. Y lo de un depósito. Me buscó un cuarto. Allí me sentí con mayor libertad de seguir prostituyéndome para costear las mencionadas hormonas femeninas, las cuales empezaron a transformar mi fisionomía y a transformar mi cuerpo y mi apariencia masculina en una apariencia femenina ficticia y falsa. Luego, en el transcurso de yo vivir en el cuarto e ir a la prostitución en la 86 y 37, me dieron un golpe en un ojo. Y recuerdo que esa noche, como le llaman, no tuve clientela. Me fui a mi cuarto y al otro día vine a las 7 de la mañana porque no tenía para comer. Llegué a casa de mi madre con el ojo izquierdo hinchado y moretado. Y mi madre desde la cama me miró y me dijo: ahí hay pan y café, si quieres come. Mi indignación fue tan grande porque yo esperaba en ese momento un abrazo de mi madre. Yo esperaba que me tomara en cuenta, pero parece que no se percató porque estaba semidormida y abrió los ojos cuando yo le hablé. Recuerdo que me fui indignado y en rebeldía me fui. Me fui a mi cuarto y en la noche tuve que ir al médico por la hinchazón tan severa en el ojo. Y llamaron a la policía porque yo era un menor de edad, tenía 17 años. Y aquí en Estados Unidos es prohibido que los médicos interactúen o traten con menores en pediatría por cuestiones de privacidad y seguridad para la misma hospital. Me atendieron y me dieron una receta y me dieron una bolsa de hielo y no creo que compré la receta, pero me fui a la casa y no, desde que el ojo se me normalizó empecé a prostituirme nuevamente. Luego en una ocasión alguien me ofrece llevarme en un carro a mi casa y yo me monté con esta persona y esta persona me quiso violar y me obligó a practicarle sexo oral en su carro y me dio con el puño cerrado. Yo tenía 17 años y me rompió la nariz. En ese entonces yo vivía en una casa donde había una pareja de homosexuales con una persona mayor de edad, un anciano. El tiempo transcurría y mi degradación también iba aumentando con el tiempo. Era un túnel profundo en el que yo estaba cayendo sin darme cuenta. Vive Dios, que su misericordia es eterna. Recuerdo que conocí a esta persona en una ocasión y esta persona, camino al correo, yo iba a poner una carta de mi madre que me había mandado para enviar y yo conocí a esta persona, yo tenía 17 años y esta persona me dio su número de teléfono cuando yo le dije la edad. A los 18 años yo estaba ya pasando hambre, viviendo solo en el cuarto, en aquel cuarto donde había una señora haitiana que violaba mi intimidad y se metía al baño cuando yo me estaba bañando y me decía: ¿tú qué eres, hombre o mujer? Esta señora me acosaba con constancia y constantemente me estaba molestando y me amenazaba con su sobrino. Esta señora quería que yo le desalojara el cuarto por las salidas mías nocturnas a las 2 de la mañana. En una ocasión tuve que llamarle a la policía porque me cerró la puerta y me dejó afuera. Y eso era solo el principio de lo que me esperaba. Y el tiempo transcurrió y al año me volví a encontrar con esta persona. Era entonces cuando estaba yo viviendo con la pareja de homosexual en el cuarto. Y esta persona
que me rompió la nariz y me obligó a practicarle sexo oral. Me llevó hasta esa misma dirección donde yo vivía con las dos personas homosexuales y su familiar anciano. Y cuando terminó con su acto de brutalidad sexual, yo estaba que estilaba la sangre por la nariz. Recuerdo que llegué a este sitio donde yo vivía porque él mismo me llevó porque no me quiso dejar salir del carro. Era una persona fornida, muy musculosa, y yo tenía mucho temor. Recuerdo que llegó y me dejó, y cuando él me dejó yo lo invité a pasar, pero mi intención no era que él pasara, mi intención era matarlo, mi intención era herirlo, porque yo me sentía ultrajado. Y recuerdo que yo corrí y había unos muchachos que vivían abajo, que vivían arriba, perdón, en el ático, en lo más alto de la casa. Y yo cuando los vi a ellos sentí un poquito de seguridad, pero mi intención en ese momento no era que alguien peleara por mí, no era que alguien intercediera por mí. Mi intención en esos momentos era yo tomar venganza por mis propias manos, porque me había sentido ultrajado, porque yo sentía que habían violado mi persona, que me habían robado. Yo sentía que alguien había forzado a mi persona, que alguien había forzado mi cuerpo. Y a pesar de que me prostituía, en ese momento yo me sentí sumamente ultrajado. Fue algo muy doloroso para mí. Y recuerdo que esta persona, hoy le doy gracias a Dios, no se quedó cuando me dejó en la puerta de la casa. Y yo entré y me preguntaron qué me pasaba. Yo estilaba la sangre. Y recuerdo que me tuve que entrar a bañar. Y no hice un reporte médico ni nada. No hice un reporte policial ni nada. Recuerdo que me entré a bañar y me sentía muy sucio. Me sentía muy sucio. Y me bañé y esa misma noche me fui a prostituirme, pero ya con temor por lo que me había pasado. Luego el tiempo pasó y el dolor mitigó aquellas heridas que no habían cerrado, todavía estaban abiertas. Pero el tiempo seguía transcurriendo y mi decadencia también. Yo iba decayendo cada vez más. Después de varios años y de varias parejas, vine a vivir a un apartamento con una persona, la cual yo había conocido cuando fui al correo. Él me lleva a vivir a su apartamento con su familia, porque en una ocasión viviendo en casa de mi madre, en Manhattan, tuve un encuentro sexual con un menor de edad. Y este menor de edad, sus padres se percataron de que él tenía algo que ver conmigo. Y de eso fue de lo que me acusaron, porque aquí, aunque tú no tengas intimidad con una persona, si tú le practicas sexo oral, ya eso es un delito, eso es un contacto sexual y la ley lo cataloga como un delito sexual. El tiempo transcurrió y cuando yo empecé a frecuentar a este menor, en una ocasión recuerdo que sus padres estaban en casa y él me pidió que fuera a verlo. Cuando él me pide que vaya a verlo, sus padres me agarraron y llamaron a la policía. Me acusaron de violación a un menor. Fui a parar a la cárcel. La persona que había conocido en el correo, que era quien pagaba mi renta cuando yo vivía con los dos, con la pareja de homosexual y el anciano, él no se quedó de manos cruzadas. Él se movía y gastó $7,000. Me hice el loco para que no me dieran una condena severa, porque una violación a un menor aquí son de 7 a 15 años de cárcel. Y en esto
esta persona se estaba movilizando porque a mí me habían encarcelado, pero ya después cuando él me saca con una fianza, que aún no me habían dictado sentencia, él me saca con una fianza y me voy a vivir a su casa. Y de su casa, yo en eso continúo prostituyéndome, prostituyéndome en eso, en el grado de prostitución, llegué a ponerme silicón en los glúteos. Y yo seguía yendo a las citas de la corte. Y el tiempo transcurrió y me dictaron sentencia. Loco, no valió. Me dieron 2 años de libertad, 5 años, perdón, de libertad condicional, porque ya yo había cumplido 2 años, tanto adentro como afuera, y me dieron 5 años de libertad condicional. Y el tiempo transcurrió y esta persona y yo tomamos rumbos distintos, tomamos caminos distintos, porque yo fui creciendo en el mundo de la prostitución y tomamos caminos distintos, él y yo. Él pagó $7,000 para un abogado, pero mi abogado de abogados se llama Jesucristo, porque Cristo fue el que me sacó de aquel lugar por su gracia y misericordia, porque yo ya estaba en los planes de Cristo Jesús, porque en el vientre de mi madre el diablo quiso matarme. El diablo quiso matarme, así como quiso matar a Cristo Jesús, así como quiso matar a Moisés. El diablo también a mí quiso matarme, porque él sabe a quién Dios va a usar. Mi abuela quería que mi madre se tomara una botella y la llevó donde una persona, según dice un curandero, porque lo único que sana es Cristo, para que se tomara un verbraje y me botara por pedazo. Pero el propósito de Dios en mí se iba a cumplir para la gloria y la honra de su nombre. Después, yo seguí prostituyéndome y me fui a vivir a otro lugar, a un cuarto. En esto conocí a otra persona y esta persona me mudó en un apartamento. Con esta persona estuve 3 años. Fueron relaciones de 3 años y 4 años y 3 años y 2 años. Para mí no es fácil recordar aquellos momentos, pero para glorificar a Cristo Jesús tengo que hacerlo, porque Dios me ha dado la fortaleza para glorificar su nombre a través de este testimonio. Luego de vivir con esta persona por 3 años en un apartamento en la 99 y la Norton Boulevard, mi madre cuando me venía a visitar no quería quedarse ni mucho tiempo. Se quedaba por decir al amanecer y ya se iba. Y no venía a visitarme con mucha frecuencia porque mi madre estaba dolida, estaba herida. Aunque ella no me lo dijera, es igual que mis hermanos. Ellos todos estaban dolidos. Lo que pasa era que no me lo decían porque no querían herir mis sentimientos según ellos. Porque ellos estaban tan ciegos como estaba yo en aquel entonces. Ah, sí, pero yo era religioso. Yo era de los que iba a la botánica y compraba baños de toda clase de brujería. Que el Señor reprenda al diablo. Yo era de los que compraba toda clase de brujería y toda clase de baños. Y me bañaba con esos baños y seguía prostituyéndome. Esta persona y yo nos separamos y nos quedamos viviendo en otro apartamento del cual nos tuvimos que mudar porque yo era insoportable. Le llamé a la policía a las personas de allí y le llamé a los bomberos para que se desalojaran, los desalojaran y los echaran fuera. Y estas personas se tuvieron que ir, pero yo también me tuve que ir porque el apartamento en el que yo vivía era una casa de 2 familias construido ilegalmente. Fui a parar a otro apartamento construido ilegalmente, ahí en la 90 y Case.
Allí estaba yo con esta persona con la que me había mudado de la 99 y Norton Boulevard. Eso fue para el año 2008. Para el año 2009, esta persona se fue de mi hogar. Hay poder en la sangre de Cristo. La palabra dice, varón y hembra los creó Dios. Recuerdo que en enero del 2010 me empecé a sentir mal. En enero del 2010 me empecé a sentir mal. Perdón, en enero del 2009 me empecé a sentir mal. Y en febrero fui al hospital. Yo ya estaba solo, había rentado la sala, el cuarto mío, perdón, y me había mudado a la sala mía del apartamento porque esta persona se había ido y la renta era muy cara. Y esta persona se fue y yo renté. Ahí era que yo me prostituía en mi propio apartamento, ya yo traía a las personas, ya venían. Esta persona se mudó en mi apartamento con su marido y ella estaba embarazada. Y recuerdo que me mudé a la sala y ella en el cuarto. Le di mi cuarto y ella con su esposo se mudaron a la sala, en el cuarto, perdón. Y de ahí, cuando me empecé a sentir mal, en febrero del 2009, empecé a orinar la sangre. No sin que antes, en la 82, y Roosevelt en un Dunkin' Donuts, donde me prostituía y me reunía con todos los homosexuales que había en aquel lugar. Una vez la puerta del Dunkin' Donuts se cerraba, yo conmigo adentro y miré la silueta de aquella persona que yo desconozco porque no era yo y me asusté. Y recuerdo que empecé a orinar la sangre y fui a un médico porque yo tenía seguro médico y el médico me había dicho que yo tenía hepatitis A y B a través de la orina en la sangre. Dice que yo tenía bilirrubina, que es una reacción de la hepatitis A y B. En esto me da un referido y me manda al hospital Elmus. En el hospital Elmus me internan por 2 días. Después de una trayectoria de prostitución bajo lluvia, nieve, agua, sol y sereno, la larga carrera de pecado estaba empezando a llegar a su límite, a la meta final. Recuerdo que me quedé 2 días en el hospital Elmus. Al tercer día me despacharon. Llamé a mi mamá, que vive aún en Connecticut, y fui a visitarla. Mi condición era tan deplorable que cuando yo me iba para el hospital Elmus por el referido de la hepatitis A y B, los taxis no me recogían. Cuando llegué a casa de mi madre, yo me había hecho la prueba del VIH en el Elmus, pero no me daban los resultados. No sé si por no alarmarme. Entonces lo que hice fue cuando salí del centro del hospital Elmus, que me fui a un centro de salud de Corona y la Johnson. Y allí me hicieron la prueba de VIH y me confirmaron tan terrible noticia. En mi desesperación, con el apartamento vacío porque desalojé a las personas por temor a que se fueran a contagiar. Me quedé en el apartamento vacío y en mi desesperación cogí y compré una maleta, empaqué una poca de ropa y me fui a casa de mi madre con la esperanza de quedarme una semana y digerir lo que estaba sucediendo porque era demasiado para mí, tenía demasiado en mi cabeza y la frustración y la consternación y la preocupación porque yo le tenía temor a la muerte. Y mi madre me
me vino a recoger mi padrastro. Mi madre me recibió en su casa, ella estaba trabajando. Cuando llegué, llegó mi madre y me habían dado la terrible noticia antes de irme de que yo era VIH positivo. Hay poder en la sangre de Jesús. Aquí está el documento. Es probable que no se vea por lo que es un papel blanco, pero aquí está el documento del diagnóstico. En eso me quedé con mi madre 3 días y recuerdo que en una ocasión mi madre fue a retirar el plato de la mesita donde yo estaba comiendo y ella traía una servilleta en la mano. No sé si por la costumbre de que ella trabajaba con personas enfermas, personas mayores ya que estaban esperando la muerte, ella tomó el plato y la cuchara con la servilleta en la mano y esto hirió mis sentimientos, porque en ese momento yo sentí que hasta mi propia madre se asqueaba de mí, que hasta le repugnaba a mi propia madre. Al tercer día cogí mis cosas y las preparé, le dije a mi madre que me quería regresar porque mi madre tenía que trabajar y mi papá, mi padrastro, al cual yo le decía papi, también tenía que trabajar. Entonces me trajeron de vuelta y empecé a prostituirme y empecé a empeorar. Después de esto, conocí a una persona a través de una persona homosexual. Con esta persona entablo una relación y esta relación se torna en una relación de homosexualidad. Y esta persona termina mudándose conmigo a sabiendas de que en ese tiempo yo era una bomba de tiempo porque tenía 3 enfermedades mortales. El diablo en aquel entonces había traído a mi vida 3 enfermedades, que el Señor lo reprenda. Hay poder en la sangre del Cristo al que hoy le sirvo. Y apliqué para asistencia pública. Y traté de continuar mi vida normal. Dios tuvo misericordia de mí. Dios tuvo misericordia de mí. Porque del 2009 al 2010 hasta el 2011 no probé un solo medicamento para la gloria de Cristo. Y yo era enemigo de Dios. Era enemigo de Dios porque yo no lo conocía. Porque yo andaba muerto en delitos y en pecado. Yo andaba sirviéndole a la carne. Yo andaba sirviéndole a los deseos de mi carne. Recuerdo que tuve una erupción tan grande en las tetillas porque me inyecté silicón que terminé con una infección dolorosísima. Yo estaba que drenaba el pus por los senos, porque en ese entonces eran senos, según yo. En las tetillas yo estaba que drenaba el pus y tuve 2 severas infecciones. En una tuvieron que cortarme, hacerme una herida del tamaño de una uña y empujarme una gasa y dejarla allí dentro. Unas infecciones dolorosísimas. Y recuerdo que también en un glúteo, en este apartamento nuevo, en la 90 y Roosevelt, me la pasaba tomando, fumando, y como tenía la renta paga y la comida segura, también me prostituía. Y esta persona venía del mundo, de un mundo de alcoholismo, de un mundo de homosexualidad, de un mundo de abuso familiar, de un mundo de desprecio donde ya lo habían despreciado. Y el diablo lo engañó diciéndole que iba a encontrar amor en aquella otra persona con la que él se había juntado, la cual era una bomba de tiempo. Hay poder en la sangre de Jesús. El tiempo transcurrió y allí también me di a maldesear. Allí también me empezaron a odiar.
Empecé a tener fricción y conflicto con las personas que se habían mudado en ese apartamento donde yo vivía en la 90, y encima de mí en el mismo edificio. Y el casero no estaba proveyendo los servicios que tenía que proveer y le llamé al 311 y resulta que el apartamento tenía monóxido de carbono y allí también me botaron. Con la renta paga, la comida segura y un seguro médico, solo me quedaba esperar la muerte. Y de allí me botaron también. Fui a parar a un hotel. Esta persona me hacía la vida de cuadritos. Esta persona, como se dice prácticamente hablando, porque esta persona homosexual con la que yo convivía en el mundo, en el pecado, era una persona sumamente celosa y posesiva. Quería quedarse en el hotel donde yo me estaba quedando y allí estaba yo con un perro y en un hotel, porque también tenía y tengo una mascota. Tenía mi perrito y fui a parar con el perro allí a aquel hotel y del hotel la persona se encargó, el casero, la persona del casero se encargó de ubicarme, de darme el dinero para que yo me ubicara, perdón. Y yo tomé ese dinero y me ubiqué en el Bronx, en un building. Allí fui a parar al 666. En este edificio tampoco me di a querer porque las personas cuando miran a una persona homosexual le hacen burla. A pesar de que ellos son ciegos juzgando a otros ciegos, les hacen burla. Allí inmediatamente tuve enemistad con estas personas. Y allí tuve que mudarme. Allí solo quería tomar, fumar con esta otra persona con la que yo estaba en el mundo del homosexualismo y vivir una vida despreocupada. Porque la palabra del Señor dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. en una ocasión viviendo en ese building, en el 666, tuvimos un conflicto, esta persona y yo, con la que yo estaba en el mundo, en el pecado, en el homosexualismo, y se fue. Esta persona era una persona posesiva y agresiva, se fue. Quedé solo en el apartamento. En una ocasión, oigo a una persona que hace un comentario respecto a un homosexual en la televisión y ya Dios estaba tratando de tratar conmigo, de buscarme. Ya Dios estaba extendiendo su mano porque no fue suficiente para Dios enviar su Hijo a morir por la humanidad hace 2000 años. Dios no se cansa. Dios insiste. Dios insiste en tu salvación. Dios insiste. Dios extiende su mano todavía. Él va a meter la mano por ti hasta el pozo más profundo. No importa qué tanto sucio traigas tú encima del pecado en el que tú estés, Dios va a meter su mano por ti, porque Él lo hizo a través de Cristo Jesús. Él mandó a su Hijo a morir por ti. Él intervino para que tú no te pierdas. Eso era algo que yo no entendía. Si las personas me decían, Cristo te ama en la calle, yo le decía, y a ti también, sarcástica y irónicamente, porque yo era ciego, no conocía a Dios. Esta persona se va porque tuvimos una contienda y se marcha del apartamento. Como yo tenía la renta paga, la comida y una entrada económica a consecuencia de los servicios que yo recibía, servicios sociales, cosa que Dios proveía para mí porque Dios siempre me cuidó y tuvo misericordia y ahora lo sé. Para tú saber cuál es el propósito que Dios tiene en tu vida, tienes que conocerlo. No es suficiente con que alguien te diga Cristo te ama. Cuando una persona te dice a ti Cristo te ama, Dios te está diciendo, yo quiero que tú sientas ese amor, conóceme, dame la oportunidad, te dice el Señor. No basta con que tú escuches que Cristo te ama. Dios quiere que tú recibas ese amor y Él quiere recibir tu amor. Él quiere recibir ese amor de parte tuya para con Él. No es suficiente con decirle a una persona, Cristo te ama, y esa persona se va a ir al cielo. La persona tiene que conocerlo y decir, es verdad, Cristo me ama,
pues yo quiero conocerlo. Tiene que arrepentirse y confesarlo como su Señor y Salvador. Romanos 10:9 dice que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, tú crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, tú serás salvo. En eso me quedé solo prácticamente allí. Pero después de haber visto en la televisión cómo esta persona insultaba a esta otra persona que era homosexual y le citaba a Romano, la carta que Pablo le escribe, el apóstol, a los romanos, esta persona siembra en mí, Dios siembra en mí esta semilla de curiosidad en mi corazón y tomo mi Biblia y este fue el capítulo y el versículo que leí en aquel apartamento. Capítulo 1. Capítulo 1, versículo 18 de Romanos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios único, incorruptible, por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lujurias unos contra otros, hombres con hombres, cometiendo hechos vergonzosos, recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad, son chismosos, detractores, calumniadores, aborrecedores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, arrogantes, inventores de lo malo, desobedientes, rebeldes a los padres, sin entendimiento, indigno de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Romanos 1, del 18 al 32. He acabado de leer este capítulo con esos versículos. Entonces, cuando yo leí esto, yo me quedé asustado porque el diablo sabía que ya Dios estaba extendiendo su mano por mí para sacarme de aquel abismo en el que el diablo me había sumido. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Y yo quedé con la espinita sembrada de la palabra, pero también me dio temor por el último versículo que leí, que dice que son merecedores de muerte los que practican tales cosas.
Yo era católico y yo era de los que idolatraba imágenes, copa con agua, velones. Dios es luz, en Él no hay sombras, Dios es luz. Pero yo en mi ceguera espiritual creía que si me moría iba a reencarnar en una mujer, porque eso era lo que el diablo decía: mátate, si tú te matas vas a reencarnar en una mujer. Otra mentira del diablo, que el Señor lo reprenda. Porque el diablo constantemente me decía que yo había nacido para ser mujer, pero mis genitales me decían lo contrario. Y de ese apartamento tuve que salir corriendo, porque empecé a tomar y las personas empezaron a molestarme y llegamos a una fricción, o sea, a un argumento. Tuvimos conflictos. Yo tuve que mudarme de allí. Tuve que ir a un hospital y conseguir una carta del psiquiatra que acreditara que yo estaba sufriendo estrés emocional para que me sacaran de ese apartamento y me mudaran acá, a Queens. Pero mi interés de venir a Queens no era solamente por salir de allí, era para empezar a prostituirme nuevamente, porque yo seguía teniendo contacto con aquella persona con la cual yo andaba en el mundo del homosexualismo. Y resulta que cuando el Señor permite, Dios permite que yo encuentre un apartamento aquí en Queens, me mudé de inmediato, sin titubear. Tomé el apartamento y me mudé. Allí estaba yo, en mi apartamento, con mi perro, mi mascotita. Y esta persona se viene todavía a vivir conmigo, la persona con la que yo estaba en el mundo del homosexualismo y el pecado. Y continuamos una vida de homosexualismo. Yo continúo prostituyéndome y le puse a esa persona la condición de que me aceptara en el mundo de la prostitución si quería seguir conmigo. Hay poder en la sangre de Jesús. Y recuerdo que con un diagnóstico de VIH, hepatitis A y hepatitis B, me habían programado una biopsia. Me habían programado una biopsia para enero del 2011. Y recuerdo que yo tenía temor porque yo no sabía qué esperar. El médico que me atendió me dijo que mi situación era delicada por el entonces, porque ya yo soy sano por la llaga de Cristo, soy una nueva criatura. Pero en aquel entonces la situación en la que yo estaba era delicada. Hay poder en la sangre de Jesús. Y yo sigo con esta persona. Esta persona estaba atada a esa vida de homosexualismo, porque sentía pena por aquella otra persona y estaba dispuesto a morir incluso por aquella persona, porque eran dos demonios principados obrando, que el Señor los reprenda en la vida de aquellas personas que estaban ciegas espiritualmente. Donde hay idolatría, hay hechicería, brujería, homosexualismo, asesinato, lascivia y lujuria. Donde se idolatra, se le abre la puerta al diablo. Y todas esas cosas son maldiciones causantes por la misma idolatría. Dios condena severamente la idolatría, como todo pecado. Y recuerdo que cuando me mudé al año de vivir aquí, del 2009 al 2010, yo seguía con esta persona. Para diciembre 23, busco en la computadora cómo mueren las personas con VIH, hepatitis A y hepatitis B. Y recuerdo que después de ver varios testimonios de cómo queman a la persona por temor a contagiarse de esas enfermedades contagiosas, quedé con una inquietud mayor. Sí, es cierto, me traumaticé más, pero yo lo ignoraba. No sabía cuánto daño le hacía yo a mi espíritu al mirar esos
esos videos de esas personas que eran quemadas después de que morían por esas enfermedades infecciosas. Luego, el 24, me fui con esta persona a un bar gay en Jackson Heights a tomar. Y el 25 entro en la computadora que yo tenía y busco cómo mueren las personas. Perdón, busco en la computadora qué dice la Biblia con respecto a la homosexualidad. Porque yo había tenido conflicto con esta persona y ya yo le había dicho a él que yo quería que Dios me diera un hombre bueno. Qué ignorancia y qué ceguera espiritual. Hay poder en la sangre de Cristo. Y yo quería mirar, porque yo quería ser una buena persona, según la ignorancia de aquel entonces. Y le pedí a Dios que me diera un hombre bueno. Y me puse a buscar en la computadora qué dice la Biblia con respecto al homosexualismo. Esto fue el 26, porque el 24 me fui a tomar, el 25 lo reposé en la casa, y el 26 entro en la computadora porque el 25 habíamos tenido fricción. Y entro el 26 en la computadora a buscar en mi computadora portátil qué dice la Biblia respecto al homosexualismo. Y esa semilla que Dios había sembrado en mí, en el Bronx, esa semilla que Dios había sembrado de su palabra en mí, empezó a echar raíces. Y un año después, Dios tocó a mi corazón. Recuerdo que el 26 entro en la computadora y empiezo desde muy temprano a buscar qué dice la Biblia con respecto a la homosexualidad. Y encuentro varios pasajes que afirman, conforme a la palabra de Dios, que no está bien. Pero encuentro otros pasajes distorsionados por los homosexuales, o sea, el diablo moviéndose a través de ellos, que dicen que está bien, que Jesús no vino por los homosexuales. Pero me encontré con otros pasajes bíblicos que llamaban mucho mi curiosidad y me inquietaban aún más. Entonces, entre uno que decía que estaba bien, que es la palabra de Dios y es lo correcto, y otros que decían que Cristo no vino por los homosexuales, doy con un testimonio, un hermano hoy en Cristo llamado Fernando Ñauparis, y este hermano me relata en el video del testimonio de cómo Cristo había cambiado su vida y se había cambiado de sexo. Para la gloria de Dios, yo no llegué tan lejos, Dios no lo permitió, para alabanza de su nombre. Y esta persona me cuenta en el testimonio cómo había cambiado de sexo y cómo quería ser mujer y cómo se había casado por una secta demoníaca. Ese es su testimonio. Y este testimonio me impactó para la gloria de Dios. Yo recuerdo que ese 26, como a las 11:40, yo no aguantaba más. Y en esto siento la convicción del Espíritu Santo. Después que vi ese testimonio y mi corazón se comprimió, sentí tristeza. Y esta persona que vivía conmigo en el homosexualismo se fue a acostar. Pero el Señor seguía llamándome con sus lazos de amor. Cuando vi este testimonio, yo me impacté mucho. Y recuerdo que después de ver cómo Cristo había cambiado su vida, es cierto, quedó con cicatrices tal y como quedé yo física, pero son para glorificar a Cristo. El gozo que Cristo te da cuando Él entra a tu vida no se compara con la forma en cómo tú te miras por tu exterior. Dale la gloria a Cristo Jesús. Y recuerdo que me paré porque el Espíritu Santo me dio la convicción y me hinqué, pero no sin antes mover unas estatuas que yo tenía de idolatría, que ni oyen ni ven, ni hablan, ni se mueven, ni son Dios.
Porque si nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, y nosotros hablamos, tocamos, nos movemos, lloramos, gritamos, oímos, vemos, hablamos, ¿por qué vamos a creer que una estatua es Dios? No es más que un pedazo de objeto, es un artículo como cualquier otro, sin vida. Y recuerdo que me hinqué y levanté mis manos y le dije al Señor: Señor, si yo he pecado contra ti con la vida que he llevado hasta hoy, yo te pido perdón, porque yo no sabía orar. Esas fueron mis palabras, hincado con un pantalón de sudadera de mujer y de la cintura para arriba descubierto. Y mis brazos quedaron sostenidos así en el aire. Y era como si los ángeles del Señor sostuvieran mis brazos. En esto yo siento que algo frío y caliente entra por mi cabeza. Pero yo tenía un llanto, yo lloré amargamente. Yo tenía un llanto tan profundo. Era tanto el dolor que yo sentía. Era algo tan hermoso lo que yo estaba sintiendo en aquel momento que yo no lo puedo explicar en palabras. Yo recuerdo que duré como de las 11:40 a las 12:46. Ese lapso de tiempo duré arrodillado y llorando como un niño. Yo lloré como un niño sin consuelo. Yo lloré como un niño desesperado, porque aquello que entraba penetraba lo más profundo de mi ser. Y la palabra del Señor dice que su palabra es como espada de dos filos, que penetra hasta los tuétanos y las coyunturas y discierne, o sea, examina los pensamientos y los deseos del corazón. Yo recuerdo que cuando me paré fue algo sobrenatural, porque yo no sabía lo que había sucedido, pero una cosa sí te digo, que el Cristo que entró en mí en aquel momento había echado fuera todo espíritu de homosexualismo, había echado fuera todo espíritu de lascivia, para la gloria y alabanza de su nombre. Hay poder en la sangre de Jesús. Yo recuerdo que esa fue la última vez que caminé afeminado y que hablé afeminado. Yo me paré de allí y yo era como una pluma. No había que empujarme con fuerza para que yo me cayera, porque ya Cristo había cortado las cadenas. Dale la gloria al Rey de Reyes. Ya Cristo había roto aquellas cadenas. Ya Cristo me había libertado, porque su palabra dice en Juan 8:36, si el Hijo los hace libres, serán verdaderamente libres. Juan 8:32 dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Porque yo no conocía aquella verdad. Yo estaba atrapado por la mentira de Satanás, que me decía que yo había nacido para ser mujer, pero yo no sabía el regalo de vida que Cristo me estaba ofreciendo. Hay dos caminos. Tú decides cuál escoger. Yo escogí a Cristo Jesús, porque el otro no me llevó a ningún lado. El otro era un camino que me conducía a un abismo sin fondo, de perdición eterna. Dale la gloria a Cristo Jesús. Recuerdo que cuando me paré de allí yo era como una pluma. Mis ademanes cambiaron. Y aunque traía uñas postizas y pelo largo, mis ademanes cambiaron. Me sentí raro, me sentí diferente. Fui y me acosté. Y como a las 12:46. Y esta persona a mediados de la noche, o sea, en el transcurso de la noche, se arrima a mí y yo brinqué. Para Dios hacer a Eva de una costilla de Adán, tuvo que hacerlo caer en un sueño profundo. Yo estaba en ese sueño profundo. Porque para que Dios te haga de nuevo y entre a vivir en ti, Él tiene que limpiarte, Él tiene que limpiar tu espíritu, Él tiene que echar fuera todo lo que no es de Él. Él tiene que echar fuera todo lo que está invadiendo ese cuerpo, todo lo que está habitando en ese cuerpo,
porque la palabra del Señor dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo cuando aceptamos a Cristo Jesús. Entonces, para que el Espíritu Santo tomara propiedad de su templo, él tenía que echar fuera todo invasor y todo enemigo y todo espíritu del diablo. Dale la gloria a Cristo Jesús, al que yo conozco, del que me habían hablado y yo había oído tantas veces, porque cuando uno le dice a una persona Cristo te ama, la persona piensa que es una luz verde para que la persona siga pecando, lo cual no es así. Si Cristo Jesús llevó tus pecados y los míos, y Dios aceptó a Cristo como una ofrenda por tus pecados y los míos, y Cristo murió por ti, murió por mí. Eso te dice a ti que si tú mueres en pecado, tú te vas a perder. No hay limbo, no hay tal cosa como un purgatorio. Si tú mueres sin Cristo, te pierdes. Lo dice la palabra en Lucas 16, 19. Las sectas te dicen que hay lugares a donde tú irás al morir, lo cual es pura mentira del diablo. Porque Lucas 16, 19 dice así: y esto lo relató el mismo Jesucristo. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez, y un pobre llamado Lázaro que se tiraba en el suelo a su puerta, cubierto de llagas, ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. El seno de Abraham es al lugar a donde las personas que le sirven a Dios, las personas que son temerosas de Dios, reverente, con respeto, y que no les gusta hacer lo malo porque temen a Dios y que son amigas de Dios, van. Ese es el seno de Abraham. Y lo divide un abismo del infierno. O sea, hay una barrera entre el seno de Abraham y el infierno en el centro de la tierra. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. El rico fue sepultado. No dice en Lucas 16, 19 que el rico fue llevado al seno de Abraham, sino que fue sepultado en el Hades, en la región de los muertos, que es el infierno. El rico alzó sus ojos. No estaba durmiendo, alzó sus ojos significa que podía ver. Alzó sus ojos, estando en tormento, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno, y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora eres consolado aquí y tú estás en agonía. Además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí a ustedes no pueden, y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Entonces él dijo: Te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo a ellos: Tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan a ellos. En este tiempo, Jesús te dice: ustedes tienen a los cristianos, escúchenos a nosotros, que somos el pueblo de Dios, que conocemos a Cristo y que le predicamos el evangelio de la salvación. Y el rico contestó: No, padre Abraham, sino que si alguien va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Pero Abraham le contestó: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos. En este tiempo moderno, nosotros los cristianos le hablamos a las personas
para que se arrepientan y acepten al Cristo que nosotros conocemos, porque Dios no envió a su Hijo a una cruz a morir por ti y por mí, para que tú tengas una religión. Es cierto, allí hay cantidad de religiones, y entre todas ellas están las siguientes: la católica, los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, y pare de sufrir. Esas son 5 sectas que envían personas, entre las que se conocen, que envían personas diariamente al infierno. Porque las personas creen que pueden llegar a Dios a través de una religión, y Cristo no es religión. También está el judaísmo, también está el yoga, y un sinnúmero de religiones que no te van a llevar a ningún lado. Porque Cristo no trajo religión. Cristo no trajo religión. El budaísmo es otra religión. Es una secta. Cristo no trajo religión. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. También está escrito en la palabra de Dios: no hay otro nombre dado en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, en el que podamos ser salvos. La Iglesia Católica te dice que con María puedes ser salvo. Eso no es verdad, son mentiras del diablo. La Iglesia Católica dice que tienes que bautizarte cuando eres niño. Jesús dice que tenemos que ser bautizados cuando hemos creído. Un niño no puede creer en Cristo porque el niño no tiene conocimiento de lo bueno ni de lo malo. Recuerdo que cuando me desperté al otro día, eran como las 10 de la mañana. Yo no me solía despertar tan temprano, pero algo sobrenatural y hermoso había sucedido. Cuando yo me desperté y miré por la ventana, vi 3 personas, 2 hombres y una muchacha, y vi el mundo color gris. Lo vi a blanco y negro, porque ya mis ojos espirituales habían sido abiertos. En esto me paro y estoy gozoso, estoy contento, estoy lleno del Espíritu Santo. Yo no sabía lo que había sucedido, pero yo sé que el Señor me había movido de un mundo y me había llevado a otro, para la gloria y alabanza de su nombre. Porque Él dice: las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y recuerdo que me miré al espejo y no me gustó lo que vi. No me gustó mis características físicas, pero era mayor el gozo que yo tenía en mi espíritu que lo que estaba mirando en el espejo. Yo sentía en mi espíritu, aleluya, gloria a su nombre. Yo sentía en mi espíritu que estaba lleno del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y con el Dios del universo morando en mí, en las 3 personas santas. Yo no podía pedir más. Yo no podía pedir más. Recuerdo que le dije al Señor: Señor, ¿cuándo le voy a hablar a Miguel de esto? Así se llama ahora mi hermano en Cristo Jesús, para la gloria y la honra del nombre de Cristo Jesús. Y el Señor me indicó en mi espíritu, a través de su Espíritu Santo, cuándo iba a ser el momento apropiado. Y me dice: ponle el video que viste tú. Y le puse el video que yo vi. Y el diablo quiso zarandearlo, porque ya Cristo había reclamado a esta persona que soy yo, que le pertenecía desde antes de la fundación del mundo. Gloria a su nombre. Y en ese momento le pongo el video, pero yo andaba ansioso por quitarme las uñas postizas y cortarme el cabello, porque ya me molestaba esta imagen, ya me molestaba ver esa falsedad. Y recuerdo que en eso esta persona a mi lado, le muestro el video y él quiere salir corriendo y se inquieta, pero Cristo intercede, el mismo Cristo que me reclamó como de su propiedad, para gloria y honra de su nombre, aleluya, también reclamó al que hoy es mi hermano en Cristo. En esto esta persona se da cuenta, convencido por el Espíritu Santo, que es el único que puede convencer al hombre de pecado, de que lo que él estaba haciendo
con la otra persona era pecado y que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. En ese momento lloramos como dos niños y nos pusimos a llorar. Fuimos frente a la cama donde una vez pecábamos y nos hincamos y le pedimos perdón a Dios. Hoy somos dos hermanos en Cristo para la gloria y la honra de su nombre. Hoy asistimos a una congregación cristiana, ambos juntos, a una iglesia cristiana. Hoy somos felices. Él me acompañó a la biopsia que yo tenía que hacerme en enero del 2011 y mi hígado salió nuevo de paquete, nuevecito. La biopsia fue todo un éxito para la gloria de Dios porque Cristo estaba conmigo y el médico que me atendió en aquel entonces, el cual no soportaba a aquella persona con la cual también tuvo fricción y conflicto, Dios lo utilizó de una manera muy bonita y muy tierna porque hasta una cobija me trajo porque yo sentía frío. Dios moviéndose, Dios cuidando a lo suyo, porque el amor de Dios no tiene comparación, el amor de Dios no puede describirse en palabras. Y si tú pides que alguien te describa el amor de Dios en hechos, ábrele tu corazón a Cristo para que tú veas el sacrificio que Él hizo por ti en la cruz, para que tú recibas el fruto del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Su palabra dice que ríos de agua viva brotarán del corazón de aquellos que crean en su nombre. Oh, créeme, cuando Dios dice algo, Dios lo respalda con hechos. Son ríos de agua viva los que brotan de mi corazón. En aquel entonces, cuando el Señor le había quitado la venda a mi hermano de sus ojos, yo me corté el cabello, parecía un loquito porque me volví loco de la alegría. Me corté el cabello porque Cristo ya había cortado las cadenas por el poder de su Espíritu Santo, porque fui bautizado con el Espíritu Santo. En el momento de arrepentirme, dice la palabra que somos sellados como propiedad de Dios al momento de creer y recibimos el Espíritu Santo por creer con fe en Cristo Jesús. Y Él es el que da testimonio de Cristo Jesús. Cristo vino a exaltar y a glorificar a Dios el Padre y el Espíritu Santo viene a glorificar a Cristo el Hijo. Y ambos tres son uno. Me corté el cabello y me puse de la misma ropa de mi hermano. Desde la edad de los 14 años vistiéndome de mujer. Todo lo que tenía era ropa de mujer. Hay poder en la sangre de Cristo. Boté 2 bolsas bien grandes de ropa de mujer con todo. Y me puse de la misma ropa de mi hermano. Y empezamos a vivir como dos niños. Él empezó a instruirme en el término de la carne y de mi género. Porque yo no conocía el género masculino como mi persona. Yo no lo asociaba a mí, porque yo estuve preso, pero hay poder en la sangre de Cristo que me libertó, porque no hay cadena que Cristo no pueda romper, porque no hay cadena que la sangre de Cristo no pueda romper. Dale la gloria al Cristo al que yo le sirvo. Y recuerdo que como un niño al fin, yo andaba lleno de alegría y sigo lleno de alegría hasta el día de hoy. Recuerdo que en aquel entonces le pedí a mi padre a la edad de 32 años y cumplí 33 en marzo del 2011. A la edad de 32 años le dije a mi padre, Dios, Señor, yo quiero un helicóptero, porque yo quería jugar como un niño. Yo era un niño chiquito. Los años de infancia que el diablo me había robado, Dios me lo distribuyó, porque lo que el diablo trajo a mi vida en aquel entonces, para desgracia, Dios lo tornó en bendición para glorificar su nombre y exaltar su poder, porque lo vil y lo despreciado del mundo es lo que Dios ama, es lo que Dios recoge, es lo que Dios usa para avergonzar a los sabios. Es cierto que no me miro como debería, porque mi apariencia física quedó distorsionada. Aún traigo implantes de senos, producto del mismo silicón, porque una vez que tú te inyectas ese aceite en el pecho, tus senos crecen. Pero fuera de las cicatrices, lejos de que traigo el cuerpo deformado por las cicatrices y mis labios deformes y mi mandíbula deforme y las cejas tatuadas, hay algo que traigo dentro
que permanece y vive para siempre. Y esa persona es Cristo Jesús. Hay algo que traigo dentro de mí que se llama el gozo eterno de mi salvación, que nada ni nadie me puede robar. Yo no tengo que esperar morirme para saber que me voy con Cristo, porque su Espíritu Santo le da testimonio a mi espíritu de que soy hijo, y si soy hijo, soy heredero con Cristo, y me voy a ir al cielo. Yo empiezo a vivir la vida eterna desde ya. Y ha sido hermoso desde entonces. Dios me ha compensado a mí con intereses. Porque la palabra dice que por cuanto abundó el pecado, más sobreabundó la gracia. En otras palabras, por cuanto fuiste más pecador, la misericordia de Dios se derramó más que lo que pecaste tú. ¿Por qué? Porque nosotros merecíamos la muerte. Y Dios envía a su Hijo a morir por nuestros pecados. Y de gratis nos ofrece la salvación. Está en ti. ¿Deseas tú esa salvación? ¿Tú quieres ser salvo por Cristo Jesús? Yo quiero. Yo quise. Yo soy salvo. Entonces, empezamos como dos hermanos en Cristo. Yo como un bebé recién nacido porque por la magnitud de los estragos y del pecado en el que yo andaba, pues quedé desfigurado y quedé como me miro. Pero estoy feliz. Estoy feliz. Yo hago una aclaración. No quiero que tú pienses. Te hablo a ti, hombre, a ti, mujer, a ti, adolescente, a ti, anciano, a ti, anciana, que yo era más pecador porque andaba en el mundo y en el homosexualismo. Todo pecado en el mundo es perdonado a través de la sangre de Cristo Jesús. 1 Corintios 6:9 dice lo siguiente: ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Yo era uno de esos homosexuales y afeminados, pero para la gloria de Dios, Cristo entró a mi vida y lo cambió todo, de la noche a la mañana. Es cierto, el Dios del que yo te estoy hablando, Él te cambia de la noche a la mañana. Conmigo lo hizo. Y cosas mayores puede hacer contigo. El Espíritu Santo que Dios hace morar en el creyente testifica que lo que digo es verdad. Todo esto es a causa de la idolatría. ¿Por qué? Porque Dios dice lo siguiente en su palabra. Éxodo 20, del 3 al 6. No tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna, imagen tallada, de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, no te inclinarás ante ellos, ni los servirás, ni los honrarás, porque yo soy el Señor, tu Dios. Soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Cuando el Señor habla en su palabra de esta manera, se refiere a que tú no puedes adorar a nadie más que no sea tu Dios, el Señor Dios de los ejércitos, el Dios al que yo le sirvo. Solo hay un Dios, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando Él dice que castiga la maldad de los que lo aborrecen en la tercera y la cuarta generación, significa que por la desobediencia de los padres, los hijos acarrean la maldición de generación en generación. Esto significa que nuestros antepasados desobedecieron a Dios en su desobediencia, se apartaron de Dios y se hicieron ídolos para adorarlos y no adoraron al Dios viviente. Entonces nosotros somos los descendientes de aquellos antepasados idólatras y hasta el día de hoy la gente sigue adorando y postrándose ante todo tipo de cosas terrenales, cuando nuestro Dios es espíritu
y en espíritu y en verdad busca a Dios que le adoren. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor en Éxodos 20, del 3 al 6? Que no debemos adorar a nada ni a nadie. Hoy en día están adorando todo tipo de cosas. El hombre está adorando todo, lo que él crea con sus manos, lo que mira. Dios es espíritu y a él hay que adorarlo como tal. La palabra del Señor dice lo siguiente en Romanos 2. Por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues al juzgar a otros, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas, practicas las mismas. Sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre... Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, ¿Que escaparás del juicio de Dios? ¿O tienes en poco la riqueza de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para el día de la ira en ti, en el día del justo juicio, de la revelación de Dios. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que perseveraron en hacer el bien, buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Aquí se refiere cuando ya traes a Cristo en tu corazón. No por obras vas a irte al cielo. Pero los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, ¿quién es la verdad? Jesús. Sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Dice la palabra de Dios en Romanos 2, del 1 al 10. Perdón, al 9. Del 1 al 9. Romanos 2, del 1 al 9. Yo hoy glorifico a Cristo con todo mi ser. Hoy tengo una familia, hoy tengo un nombre, hoy tengo un apellido. Así es, yo me llamo Damián Rodríguez, hoy soy hijo de Dios, tal y como dice la palabra en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 10:10 dice que el ladrón, que es Satanás, viene a matar, a destruir y a robar, pero Cristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Entonces yo te hablo a ti en estos momentos que estás viendo este testimonio, no lo pienses más. Cristo está llamando a la puerta de tu corazón. Yo no soy religioso, yo no tengo una religión, yo soy un cristiano nacido de nuevo. Como dice la palabra en Juan 3:3. La religión no puede salvarte, pero Cristo sí. Había un hombre de los fariseos, o sea, un religioso de aquella época, llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que traducido significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales, los milagros que tú haces, si Dios no está con él. Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí la palabra dicha por Cristo Jesús lo dice claramente: el que no nace de nuevo. Cuando tú y yo nacimos según la carne, nacimos de papi y de mami terrenal, pero el espíritu lo da Dios. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que tienes que nacer de tu espíritu nuevamente, y para nacer de tu espíritu necesitas restablecer la comunión con Dios que Adán perdió en el huerto del Edén. Cuando Adán peca contra Dios al desobedecer a través del engaño de Satanás, que él usó a Eva para hacer que Adán pecara, ¿qué sucede? Que la comunión entre Dios y Adán se desconecta. Dios queda muerto espiritualmente. Adán queda muerto espiritualmente. Adán queda muerto espiritualmente y Dios se desconecta de él. Entonces Cristo viene a completar la obra que Adán dejó por mitad. O sea, Cristo viene a restablecer la comunión entre Dios y el hombre. Al tú aceptar a Cristo y confesarlo como tu Señor y Salvador, esa relación vuelve a establecerse.
Entonces ahora tú vienes a ser hijo de Dios. Ahora eres una creación de Dios, una creación de Dios. No eres hijo. Las religiones te engañan diciéndote que eres hijo. No, no eres hijo, porque la palabra lo dice claramente. En Juan 3:3, Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace del agua, que es la palabra, y del Espíritu, que es el Espíritu de Dios, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Cuando tú y yo nacimos de papi y mami, somos carne, porque no tenemos el Espíritu de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, cuando nacemos del Espíritu, somos hijos de Dios porque pertenecemos a su Espíritu. No te asombres de que te haya dicho: tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió: tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos. Él se refiere al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les hablamos de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Gracias, Señor, por tu palabra. Entonces, esto es lo que dice la palabra en Juan 3:3, que tienes que nacer de nuevo, del agua que es la palabra y del Espíritu que es el Espíritu Santo, para que tú tengas una comunión con Dios. Cuando un cristiano te dice Cristo te ama, ¿te gustaría confesar a Cristo como tu Señor y Salvador? ¿Te gustaría aceptar el regalo de la gracia de Dios a través de Cristo Jesús? No te está ofreciendo una religión. El cristiano, cuando te habla de Cristo, te está ofreciendo salvación a través de Cristo Jesús. Porque la palabra dice lo siguiente en Mateos. Vamos conmigo, por favor, al libro de Mateo. Mateo 28. Mateo 28, 19. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, o sea, de todos los idiomas, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, he aquí yo estoy con ustedes, o sea, con nosotros los cristianos, todos los días hasta el fin del mundo. Eso es correcto. Cristo va a estar con nosotros los cristianos todos los días de nuestras vidas hasta el fin del mundo. Cristo ha sido fiel conmigo, porque Él dice en su palabra: no te dejaré ni te desampararé. Cristo es amor, Dios es amor. El que tiene a Cristo Jesús en su corazón, lo tiene todo. Por eso yo estoy feliz. Yo no cambié de religión. Cristo lo que hizo fue cambiarme la vida. Me ha dado vida ahora, porque yo estaba muerto en delitos y en pecado, como dice la palabra. Pero Cristo me ha dado vida. Y me ha dado vida en abundancia. Porque yo no conocía a Cristo. Pero ahora yo lo conozco para alabanza y gloria de su nombre. Hoy yo soy una nueva criatura. Jesús es la luz del mundo. Jesús es el único camino al Padre. No hay otro nombre dado en los cielos y en la tierra, ni debajo de la tierra, en el que podamos ser salvos, dice su palabra. La palabra del Señor dice así, en Juan 10:10. En verdad les digo
que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A éste le abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y llama a sus ovejas por nombres y las conduce afuera. Y Jesús dice en Juan 10:10. Entonces Jesús le dijo de nuevo, Juan 10, Juan 10, versículo 7. Entonces Jesús le dijo de nuevo, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no le hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene a matar, para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Pero el que su vida da por las ovejas. Entonces, esto es lo que Cristo ha venido a hacer por la humanidad, a dar su vida por nosotros. El que no tiene al Padre, no tiene al Hijo. Y el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Jesús es el único camino al Padre. Jesucristo es el único que puede llevarte al Padre. Mira, estas son las obras que Cristo hace. De aquí es donde Él te saca. Como me sacó a mí, Él puede sacarte a ti también. Él puede transformar tu vida. Que el diablo te dice que tú no eres homosexual y que ese no es tu pecado. Tú sigues siendo un pecador. De aquí fue donde Cristo me sacó a mí. Dale la gloria al Rey. De ahí fue donde Cristo me sacó a mí. Porque el diablo te pinta el pecado bonito. De allí me sacó Cristo a mí. Hoy tengo una familia en Cristo Jesús. Aquí estoy recién nacido, porque nací de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Como dice la palabra, que el que no nace de nuevo del agua y del Espíritu no entrará al reino de los cielos. Esta nueva criatura soy yo. Perdón por la mucha luz, pero es que hay un poquito de luz demasiado aquí. Esa nueva criatura soy yo. Hoy soy una nueva criatura en Cristo y para la gloria y la honra de su nombre, soy salvo. No tengo VIH, no tengo hepatitis A ni hepatitis B. Soy salvo para la gloria de Cristo Jesús. Cristo no trajo religión. Cristo vino por el homosexual. Cristo vino por la prostituta. Cristo vino por el pecador, por el ladrón. Cristo vino por los fornicarios. Cristo vino por los adúlteros. Cristo vino por los asesinos. Cristo vino por los violadores. ¿Cuál es ese pecado que Cristo no puede perdonar? Date la oportunidad de recibir la vida eterna. Date la oportunidad de recibir a Cristo en tu corazón. Date la oportunidad de tener el privilegio de escuchar la voz de Dios dentro de tu ser. Es lindo decirle a Dios, Señor, yo te amo, y recibir un yo te amo más de respuesta. Yo andaba en el mundo perdido, igual que tú. Yo creía que lo que yo hacía era correcto y que yo estaba viviendo una vida conforme a lo que yo conocía, conforme a lo que me tocaba vivir, porque yo ignoraba la palabra de Dios. Que la palabra de Dios dice que los pensamientos de Dios para con nosotros son de bien y no de mal. Yo ignoraba la palabra de Dios que me decía
que de tal manera Dios había amado al mundo que había enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. Si tú sientes que Dios te ha hablado a ti a tu corazón en este momento, si tú sientes que Dios en este momento te está diciendo, mira lo que yo hice en esta persona, yo puedo hacer una obra mayor en ti, dale la oportunidad a Cristo. Y verás que mi Cristo no te va a fallar. Deja entrar a Cristo en tu corazón en estos momentos. Si tú estás dispuesto a dejar entrar a Cristo en tu corazón en estos momentos, acompáñame con esta oración, pero dila con fe, creyendo como un niño chiquito. Hay un único Dios verdadero en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que te está amando tal y como me ama a mí. ¿Sabes qué es lo que estorba tu oración? Dios no escucha a los pecadores, porque el único medio para llegar a Dios es a través de Cristo Jesús. Si tú quieres que Cristo cambie tu vida como cambió la mía, y no te quieres perder en el infierno, porque el infierno es real, repite conmigo esta oración y reconoce que tú eres un pecador, que tú necesitas a Cristo como todos los demás seres humanos necesitamos a Cristo, porque el único camino al Padre es Cristo Jesús. Yo te exhorto en estos momentos, no importa que tú no seas homosexual, no importa que tú seas buen hijo, que tú seas buen padre, buen hermano, buen amigo, buen esposo, buen primo, no importa. Tú necesitas a Cristo en tu corazón. Si tú te mueres sin Cristo, tú te vas a perder. Es muy triste despertar en un lugar de oscuridad plena y de llanto y de crujir de dientes, porque la vida no depende de ti. Tú no eres dueño de tu vida ni de tu alma. Tú no te perteneces. Cristo te compró a precio de sangre. Lo que sucede es que tu pecado inconfeso, tu pecado sin confesar, tu corazón sin arrepentir, te separa de Dios. Cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó. Y en el término espiritual nos dice que a través de Cristo Jesús tenemos entrada al Padre. A través de Cristo Jesús. Dios quiere adoptarte a través de Cristo Jesús y darte un nombre. Dios quiere que pases de ser criatura, una creación suya, a hijo. ¿Tú quieres ser hijo o hija de Dios? No lo pienses, porque tú no sabes lo que puede suceder mañana. Yo te invito en estos momentos a que allí donde tú estás, reconozcas que tú necesitas a Dios en tu corazón, que Cristo es el único camino al Padre y que tú te arrepientes de tus pecados en el nombre poderoso de Jesús. Una cosa sí te digo, que yo me arrepiento de no haberme arrepentido antes. Me hubiera evitado tanto sufrimiento, me hubiera evitado tanto dolor. Hoy soy una nueva criatura, hoy estoy feliz, hoy vivo para Cristo. Hoy le hablo a las almas que están en tinieblas como estaba yo. Arrepiéntete, entrégale vida a Cristo. Abre tu corazón en estos momentos. Si Dios está hablando a tu corazón, abre tu corazón. La vida que has llevado no te ha llevado a ningún lado. Y estoy 100% seguro que le tienes temor a la muerte, porque yo le tenía temor. Pero Jesucristo dice en su palabra que el que en Él cree no morirá para siempre. Él dice en su palabra que Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Y el que en Él cree, aunque esté muerto, vivirá. Cuando habla de esta manera, Jesús se refiere a los que están muertos en pecado y en delitos. O sea, como estaba yo antes de conocer a Cristo. Yo te pido ahora en estos momentos que si Dios ha hablado a tu corazón, que tú inclines tu cabeza ahí donde tú estás y cierres tus ojos y repita conmigo esta oración, creyendo como un niño chiquito. Y el Dios que hizo la obra santa
y hermosa en mí. Sí, eso te lo garantiza Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Repite conmigo esta oración. Señor mío y Dios mío, vengo ante ti, reconociendo la vida de pecado que he vivido ante tus ojos. Señor, me han hablado de la grandeza y de tu poder. Me han hablado de cómo tú cambias y transformas las vidas de las personas. Yo te pido perdón en el nombre de Jesús por todos los pecados que yo he cometido contra ti en el día de hoy. Yo te pido, Señor, que tú entres a mi corazón, que tú llenes mi vida con tu presencia, que tú me selles con tu Santo Espíritu y que perdones mis pecados. He pecado contra ti y contra el cielo, Señor. He hecho lo malo delante de tus ojos. Pero las personas a las cuales tú les has cambiado las vidas me han hablado. Y a través de este testimonio, Dios, yo deseo aceptarte. Perdóname, Señor. Perdona todos mis pecados, ofensas y transgresiones. Lávame con la sangre de tu Hijo amado y límpiame de toda inmundicia. Señor, gracias por haber dado tu vida por mí en la cruz. Gracias, Señor, por haber pagado ese precio con tu sangre preciosa. Señor, séllame con tu Santo Espíritu, porque yo desde hoy deseo servirte, Dios, y escribe mi nombre en el libro de la vida, y no lo borres nunca. En el nombre de Cristo Jesús. Yo reconozco que tú moriste por mis pecados, y ahora estás sentado a la diestra del Padre, Señor. Gracias por tu gracia y misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Felicidades, te felicito. Bienvenido a la familia de Dios. Si has confesado a Cristo como tu Señor y Salvador, debes buscar una iglesia cristiana donde puedas congregarte. Necesitas alimentarte de la palabra de Dios, leer la Biblia, que es la palabra de Dios, y abstenerte de las cosas que el mundo ofrece. Una nueva vida. Que el Señor te bendiga. Por favor, comparte este testimonio con las demás personas. Háblale a las personas de cómo Cristo transformó mi vida para gloria y honra de su nombre. Pues su palabra dice que el que lo niegue delante de los hombres, Él lo negará delante de los ángeles de Dios. Que Dios te bendiga en Cristo Jesús. Mi nombre es Damián Rodríguez y este testimonio lo dedico al Señor de señores y Rey de reyes, Jesucristo de Nazaret. Te amo, Jesús.